Bueno, esta mañana nosotros nos sentimos realmente muy halagados de contar con la participación de un excontralor general de la República. Estoy hablando del licenciado José de los Santos Chen Barría. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Don José, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos. Buenos días a el amigo Rubén Murgas, a Camila, a Roberto Antonio y a todos los radioescuchas. Estamos muy bien, preocupados por el futuro del país como todos los panameños. Es correcto. Por eso vamos a comenzar por el principio, licenciado Chen Barría. A ver, yo pienso que ni la empresa First Quantum ni el gobierno estaban preparados para una reacción como se ha dado por parte de la ciudadanía. No estoy hablando de los saqueos, aunque no quisiera, eso es una realidad, pero quisiera no entrarme o meternos en eso, sino la reacción de una juventud enarbolando banderas, de personas de todas las edades, de todos los grupos sociales, protestando cívicamente. Se me ocurre pensar que no se había cuantificado eso, porque yo vi incluso un reportaje en el diario, en la publicación de la BBC News, que me llamó mucho la atención. Hacía un análisis de la perspectiva de ellos, de cuáles eran las razones por las cuales estaba esta crisis en Panamá, y muchos medios internacionales, desde prensa escrita, radio y televisión, se han hecho eco de esto. Significa entonces, licenciado Chen Barría, que el mundo nos está observando. En este momento, First Quantum, sus acciones tuvieron también una merma. ¿Cuál es su opinión acerca, primero, de esa reacción, repito, la palabra cívica, que ya en las escuelas yo creo que ni se da, pero sobre todo un nacionalismo que volvió a recrudecer? No lo veía desde la época de los tratados Torrijos-Carter. Licenciado Chen Barría, ¿cuál es su opinión? Guillermo, creo que hay que analizar más profundamente la explosión social que ha estado viviendo Panamá en estos últimos días. Estas manifestaciones prácticamente no se veían desde la época del final de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Pero considero que es una explosión social producto del hartazgo político, social y económico de la población panameña, que sin distingo de edades, sin distingo de actividad económica, de posición, de profesión, salió a la calle a protestar, y la chispa que encendió esta manifestación es exactamente el contrato de Minera Panamá y por la forma con que fue manejado dicho contrato. Sin embargo, también en lo profundo del panameño están todas las cosas que nos han hecho explotar. Siento que el tema del hartazgo político, de la corrupción, del problema del desempleo, todos los problemas sociales afloraron y se unieron a la crisis de este contrato, que a todas luces inconstitucional, de este contrato a todas luces mal negociado, y que es una vergüenza para el país tener que haber aceptado y votado en la Asamblea de Diputados a favor de este contrato completamente dañino. Yo vi un escrito suyo, licenciado Chen Barría, yo vi un escrito suyo, déjeme ver. Usted hizo un escrito que se hizo público, y lo cito, y me hace favor de desarrollarlo porque me llamó mucho la atención lo certero de este comentario. Usted dice: el contrato aprobado es inconstitucional, ambientalmente dañino, políticamente colonialista, fiscalmente injusto, financieramente inaceptable. Deme una ampliación de lo que usted, que está muy claro, pero no obstante, no es lo mismo leerlo que decirlo. Bueno, creo que cuando hicimos el libro, que salió oportunamente una semana antes de que se discutiera en la Asamblea de Diputados, en la Comisión de Comercio, cuando hicimos el libro sobre el contrato, fue porque nos llamó la atención que era un contrato que establecía un enclave colonial en este país, y no podemos aceptar un enclave colonial de ninguna forma en Panamá después de haber luchado
por más de 70 y pico de años para quitar el enclave colonial que se llamaba Zona del Canal. Usted está hablando de la cesión que se le daba generosamente del espacio aéreo, por poner un ejemplo. No solamente el espacio aéreo, sí, sí, que es un ejemplo del espacio aéreo, pero en primer lugar, la gente se ha ido por los 40 años, que eran 20 más 20 renovables, pero en el contrato, si mal no recuerdo, decía daba una oportunidad incluso de más allá de 40 años. Además de la expropiación de tierras, además del Estado y privado, doctor. Oiga, era expropiación de empresa, por parte de la empresa de tierras privadas como también del Estado. Tenía ese privilegio. Tenía ese privilegio. Tenía ese privilegio e incluso la renovación al vencimiento de 20 años prácticamente era una renovación automática por 20 más, o sea, por 40. Y además el aspecto financiero, Guillermo, el aspecto financiero, habían varias cosas que eran inaceptables. Primero, establecernos 375 millones de dólares por 2 años. Eso es inaceptable. Y segundo, establecerle al gobierno nacional cómo se iba a utilizar lo que se les pagaría al gobierno por First Quantum. Eso es absurdo, es vergonzoso que te digan que tienes que usar esto para el seguro social, esto para el otro, esto para el otro. Digo, las finanzas públicas no se manejan así. Y creo también que era muy vergonzoso no solamente el establecimiento de la fórmula permanente de cómo se iba a utilizar, porque las necesidades de un gobierno cambian año a año. Y ahora pregunto, yo no sería, permiso, ese punto del definir de esos 300 y tantos mil millones de dólares, 300 millones de dólares, discúlpenme. Es decir, esto para el Seguro Social no tiene un contenido político en el fondo, señor Echevarría. Yo creo que más que contenido político, lo que tenía era un contenido de propaganda para decir lo bondadoso que era el contrato y para propagandísticamente vendernos la idea de que con esto íbamos a resolver parte del Seguro Social. Eso es la campaña en general del gobierno y la campaña en general de First Quantum a favor del contrato realmente es hiriente, es vergonzosa, es una campaña totalmente innecesaria. Creo que debieron utilizar otros mecanismos y quien la diseñó tratando de aflorar las necesidades económicas de la población para decir nosotros estamos resolviendo, y eso es vergonzoso para un país, para una comunidad. Y además de eso creo, Guillermo, que el tema de que solo se permitieran 6 funcionarios públicos para estar observando el cumplimiento del contrato tratado, me parecía también que era otra de las cláusulas lesivas a la dignidad nacional. Ahora, la posición adoptada por el procurador Caraballo y por el procurador de la administración González, Caraballo dijo que se estaba otorgando privilegios a esta empresa en contraposición al artículo 19 de la Constitución, que habla de adquirir tierras sin cumplir trámites previstos por la ley y en la parte pública y privada. Pero el procurador González, que el que tiene la responsabilidad de cuidar los bienes del Estado, él dijo que las cláusulas restringían el acceso a la justicia y que eran cláusulas que comprometían el espacio aéreo, tierra, bienes, y además señalaba que permiten la apropiación de bienes por parte de estados extranjeros. Eso es muy delicado. La Constitución es muy clara, es taxativa. No pudo haberse dado este contrato porque había 4 países que reconocen que fue así. Inclusive Canadá se pronunció y se procedió con este contrato. El señor Echevarría, es lo que yo no puedo entender, como que los abogados del Estado
no se percataron de esa ligereza en el actuar sabiendo que era ilegal, señor Echevarría? Yo creo, Guillermo y estimados radioescuchas, que por parte del gobierno el manejo fue pésimo. En primer lugar, yo recuerdo como si estuviera viendo al ministro de Comercio cuando expresó al país que se habían concluido las negociaciones con la compañía First Quantum y que el gobierno estaba poniendo en el sitio website el contrato, que lo estaban enviando a la Comisión de Comercio para que lo analizaran, pero y esto fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que ninguna de las sugerencias y observaciones eran observaciones que se podían considerar en las modificaciones del contrato. Todavía no se podía cambiar ni un punto ni una coma, señor Echevarría. Excontralor Echevarría, disculpe que lo interrumpa, con mucha pena, pero es que tengo que cumplir con un compromiso ineludible, que es el de los comerciales, la gente que confía en nosotros, sus productos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Continuamos en la presentación de En Perspectiva. Hoy es un verdadero honor para nosotros iniciar la semana con el excontralor general de la República, el licenciado José de los Santos Echevarría. Licenciado Echevarría, su exposición ha sido muy clara y su posición también. Sin embargo, hoy, 6 de noviembre, todavía estamos lejos de que esto se defina o que esto termine, porque estoy sintiendo dos cosas. Una, que hay algunas personas que ya sienten que ya todo está arreglado. Yo sospecho que estamos lejos de eso, o ya podemos decir que todo está bien y ya, pues, y cerramos el libro. Pregunto. No. Definitivamente que este es un proceso que está iniciándose. Todavía no está terminado. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia no declare que el contrato es constitucional, porque sería negarse las opiniones de los dos procuradores, negarse la opinión anterior de la Corte Suprema de Justicia, y sería realmente producir una explosión social de este país. Yo considero que la Corte Suprema de Justicia, dentro de los términos legales, debe declarar el contrato no constitucional, inconstitucional, y que de aquí va a iniciar entonces una batalla judicial que va a ser una batalla de muchos meses probablemente, o que simplemente la compañía First Quantum, que ya dijo que quería una negociación, llegar a acuerdos más aceptables para el pueblo panameño. Pero en el fondo también hay otros temas que el país tiene que definir, y es si en primer lugar este contrato se queda 40 años, en segundo lugar cuál va a ser el cierre programado de la minera y de los daños que ha convertido. Creo que hay una agenda de temas pendientes, pero que ahora es que se inicia. Lo único que también es cierto es que este proceso se inicia cuando al gobierno le queda probablemente muy pocos meses de su gobernabilidad, y además de eso una gobernabilidad extremadamente débil, porque esto es un tsunami político lo que está ocurriendo. Ahora, excontralor, con usted tengo que utilizar un lenguaje distinto al que empleo con otros invitados, porque usted fue Contralor General de la República. Usted controló el gasto del Estado, ¿ok? Pero usted vio además pasar frente a sus ojos muchos contratos como este. Y usted tenía la responsabilidad de aprobarlo o improbarlo. La pregunta que yo le hago va ahora hacia el inicio de esta lamentable historia. ¿Cómo es posible y cómo se justifica? Perdón, voy a modificar la pregunta. ¿Cómo se justifica que First Quantum no hizo lo que en inglés se llama el due diligence, que es la debida diligencia
para enterarse que estaban comprando un contrato de una empresa, un contrato que era inconstitucional, declarado por la Corte Suprema de Justicia, y ellos, los canadienses, los estadounidenses, por no hablar de los chinos, saben que, como se dice en inglés, el Supreme Court, la Corte Suprema, se acaba el partido. Después de eso no hay más nada. ¿Cómo es posible que se atrevieron? ¿Cuál es su interpretación de eso, señor Echevarría? En primer lugar, yo creo que cuando First Quantum compra, debió haber hecho la diligencia debida. Y en la diligencia debida, quien haya sido, que normalmente lo hace una tercera parte, no lo hace normalmente los ejecutivos de la empresa, sino que se contrata a una tercera parte para hacer la diligencia debida. Allí debió haberse puesto de que existía en ese momento una demanda de inconstitucionalidad, y creo que ese es un argumento muy importante, quizás incluso básico, para poder ganar una demanda internacional de arbitraje, porque cuando compraron un problema que ya sabía que existía, y no se puede argumentar, generalmente no se puede argumentar que no existía una demanda de inconstitucional. Pero además de esto, Guillermo, y yo lo he visto en algunas negociaciones de compra y venta de empresas en las cuales he participado, cuando se compra o se vende una empresa, se pone una cláusula en el contrato de las responsabilidades que el vendedor tiene en caso de que existan algunos vicios ocultos en el contrato o en la negociación, o en el caso de que se haya ocultado información que haya o que produzca en el futuro algún problema. Incluso en muchas de las transacciones comerciales en las que yo he participado, el comprador le exige una fianza al vendedor para que se haga responsable de cualquier pleito que posteriormente aflore en un proceso de compra y venta. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que First Quantum conocía perfectamente de la situación de inconstitucionalidad del contrato, y que First Quantum, además de eso, debió haber tomado todas las precauciones para, en caso tal de que esta situación se diera. Y por eso creo que una demanda internacional, Panamá podría, si está muy bien documentado, ganarla. Y por eso tengo la impresión de que First Quantum le ha mandado al gobierno panameño en los últimos días el mensaje de que le gustaría restablecer unas negociaciones más consecuentes. Pero eso va eso va en contraposición a la postura arrogante que estuvieron aplicando durante mucho tiempo contra Lord Echevarría. ¿Me explico? De que era palabra de Dios, de que el contrato era palabra de Dios, y aquí esto va porque va. Ese era, y ese giro es producto exactamente de que descubrieron ahora que se había metido en un problema legal, ¿no? Yo no creo que... Pero al final va a tener que haber alguna especie de acuerdo, aunque sea un acuerdo para un plan de cierre específicamente, pero de algo, Panamá sí se va a tener que sentar en la mesa, porque si no, nosotros vamos a quedar cargando con ver qué hacemos con el hueco que ya está. Bueno, ¿O no? ¿O me equivoco? Puede que sí, puede que no, porque hay que analizar que la mina de Panamá le representa probablemente el 50% de los ingresos, 43% de los ingresos de First Quantum. Y ellos no podían o no pueden correr el riesgo de perder este 43% de sus ingresos, porque probablemente la podría llevar a situaciones financieras muy peligrosas y muy inestables. Lo que siento es que también me imagino que First Quantum consideró que ellos podían imponer un contrato totalmente leonino, como lo ha estado haciendo probablemente en otros países. Sin embargo, la reacción del pueblo panameño ha impedido que esto sea así,
y lo que ellos consideraban que iba a ser bistec de 2 vueltas, resulta que el bistec se les ha quemado. Ahora, la otra pregunta, excontralor, es ¿cómo se permitió que esta empresa funcionara sin que mediara un contrato? Me refiero, había sido ya declarado inconstitucional el contrato por la Corte Suprema de Justicia. Siempre pongo la institución cuál es. ¿Ok? ¿Cómo se permitió eso y que no nos hayan pagado supuestamente impuestos ni nada por el estilo durante estos casi 5 años? Yo siento que los presidentes de la República que hemos tenido desde esa época tienen la responsabilidad, ellos tienen la responsabilidad de explicarle a los panameños cómo permitieron que esta empresa siguiera exportando el cobre sin que nos y oro también pagara. Y aclaro, y oro también. Sí, y oro y plata y los otros metales relacionados. Creo, y con nombre y apellido lo voy a decir, el presidente Varela tiene mucho que explicar en esta situación, lo mismo que el presidente Cortizo durante sus primeros años de gobierno. A ver, tenemos que buscar fórmulas inteligentes porque el país no se puede convertir en Roma, que se incendie, no puede haber un Nerón, hay que evitar eso. ¿Qué podría hacer el gobierno para apaciguar los ánimos, en su opinión, Contralor Echevarría? Lo primero que va a apaciguar un poco los ánimos es que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional. No, pero mientras la economía está asfixiada, la paz social está alterada, ¿qué se puede hacer a corto plazo? Porque esto no puede seguir así, excontralor. O no debe seguir así, para ponerlo de esa manera. Cualquier cambio en una sociedad tiene sacrificios enormes. Yo siento que aquí en Panamá muchas personas e instituciones tienen la responsabilidad de lo que está sucediendo. Cuando tú me preguntas qué podemos hacer los panameños panameños tenemos que crear una sociedad más justa y tenemos que buscar los mecanismos de reactivar la economía. Y el ministro de Economía va a tener que asumir una responsabilidad por la situación económica en que este país se ha ido sucumbiendo por el hecho del endeudamiento que tenemos y de no haber controlado o reorientado el gasto público. Entonces, quizás Guillermo no sea buen ejemplo, pero me viene a la memoria. Cuando nosotros tomamos el país después de la invasión, la crisis económica con que recibimos el país era de tal magnitud, probablemente más profunda que la que hoy tenemos. Permítame nada más para efecto que hay una gente joven que nos escucha, mucha gente joven, pero estudiosa, gente que se está preparando para el futuro, que desconocen que este país en ese periodo estuvo quebrado, los bancos estuvieron cerrados. Nada más para ponerlo en perspectiva. Adelante, Contralor. La gravedad de lo que estoy señalando. Cuando nosotros tomamos el país después de la invasión estaba endeudado, no tenía ingresos, los bancos habían cerrado, llevábamos 3 años de lucha civilista, terminó lamentablemente invasión. Una cruenta invasión. Sin embargo, en 1990, solo con poner las finanzas al día, solo con dar seriedad, solo con proteger al sector privado y pagarle las deudas y negociar con los organismos internacionales la deuda para no seguir en default, en atraso, el país en el año 1990 creció de menos 16 a más 9.5%.
Y eso se debió básicamente a que se volvió a tener confianza en el país y los panameños, y en esto recuerdo mucho, los panameños que habían sacado parte de su capital durante la crisis, lo regresaron en el año 1990 y reconstruyeron todos los almacenes que se habían saqueado. Y en menos de 3 meses, los almacenes que se habían saqueado durante la invasión ya estaban operando y el país estaba en caminos de recuperación. Ese saqueo brutal que se dio acabó con muchos negocios en este país, pero sobre todo causó un impacto muy negativo. Ahora, esa recuperación que tuvimos, que usted muy bien señala, hay que buscarla ahora, señor excontralor. Reitero yo qué podemos hacer, pero eso me lo va a decir después del corte comercial, ¿ok? Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, el excontralor José de los Santos Chambarría está hoy participando en este programa En Perspectiva. Contralor, vamos a buscar ahora, mirando a futuro. ¿Ha llegado el momento de reinventar la forma de hacer política? ¿Es el momento propicio o no? Yo creo que el impacto político que esto va a tener en la forma de hacer política en Panamá todavía no lo podemos medir, pero va a ser impresionante y sobre todo muy positivo. Creo que todos los partidos políticos y todos los dirigentes políticos van a tener que replantearse la forma de hacer política en Panamá. Pero tú me hacías una pregunta antes del cambio y era cómo podemos reactivar la economía panameña. Eso nos preocupa a todos, ¿no? Ajá. Por supuesto, yo siento que el gobierno... El gobierno tiene que dar muestra de una administración seria, responsable, transparente en sus últimos meses de gobierno. Pero hay, Nito, un elemento muy importante que puede ayudar a crear confianza en los panameños. Y es que en este mes se tiene que analizar y discutir el presupuesto general del Estado. Si el presupuesto general del Estado no se aprovecha para dar un mensaje claro de que hemos aprendido la lección y en lugar de eso se le aumenta el gasto a la Asamblea Nacional de Diputados, si en lugar de esto se aumenta el gasto en la planilla para efectos de clientelismo político, si en lugar de utilizar el instrumento, uno de los instrumentos más importantes que tiene un Estado o un gobierno para redefinir su economía, es el presupuesto del Estado. Si en este mes de noviembre o diciembre, porque estoy seguro que van a tener que llamar a sesiones extraordinarias para aprobar el presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado se va a convertir en un instrumento que puede mandar señales claras y inequívocas de que el gobierno quiere hacer las cosas correctamente. Habla usted de rectificación. Usted habla de rectificación, Contralor, de que haya rectificación. Si el gobierno no lo hace, entonces no vamos a salir de la crisis y vamos entonces a tener un inicio del año 24 muy difícil. A ver, hablábamos de la forma de reinventar o reinventar la forma de hacer política, fue lo que yo le dije. Pero tengo la impresión, Contralor Chambarría, que lo que está ocurriendo en este momento en este país va a dejar un número importante de heridos en el camino, heridos en el sentido de los políticos, heridos políticos estoy hablando, diputados, por ejemplo, que se me ocurre pensar que su postura, que ya se ha expresado en las calles, gente que ha ido a las casas de diputados y de otros, puede ser que esta situación vaya en contra de las aspiraciones de muchos diputados de reelegirse. Va a dejar damnificados, políticos o no, Contralor. Siento que el pueblo tiene la responsabilidad de no elegir a los que aprobaron el contrato. Esa es la ¿Por qué?
¿Por qué no? ¿Qué motivaciones puede haber en su opinión? Yo creo que simplemente el haber demostrado la irresponsabilidad de muchos de ellos diciendo que lo aprobaron sin haberlo leído. El hecho de que ellos estuvieran dispuestos a aceptar un tratado totalmente dañino a los intereses de la patria. El hecho de que ellos hayan aceptado crear un enclave colonial, suficientes razones como para que no vuelvan a sentarse jamás en una Asamblea Nacional de Diputados. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto candidatos a la presidencia de la República que han dicho que estaban a favor del contrato. Creo también que esa factura política por allí va a pasar. Y el cambio político que ha dado la sociedad panameña en contra, porque lo que está en la calle es, además de una negación del contrato, es simplemente el hartazgo que tiene el pueblo de todas las malas prácticas que se han estado implementando en los últimos años, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Ahora, Contralor Echevarría, el cambio solo es posible cuando todos miramos en la misma dirección y decidimos entonces avanzar juntos. De otra manera, se hace más difícil o casi que muy difícil. ¿Cómo hacemos para que todos miremos o estamos mirando la mayoría la misma dirección, en su opinión? Si no aprendemos de las lecciones de experiencia de esta explosión social que nos ha tomado 30 años de estarse llenando, porque la frustración ha estado prácticamente en los 30 años que hemos tenido de gobiernos en los últimos. Yo siento que hay un nuevo despertar en el país. Si uno analiza las protestas sociales que se han dado protestas sociales de los pueblos, de las comunidades completas, independientemente de los partidos políticos y de todo. Allí han estado los pueblos de Natal, los pueblos de Aguadulce, los pueblos de Chiriquí, son pueblos. En la ciudad capital, además de pueblo, ha estado una presencia muy activa de la juventud. Y esto indica que esa juventud de millennials que uno pensaba que era indiferente a las situaciones sociales y políticas del país, vemos que no es así. Vemos que de una forma u otra esta juventud está muy consciente de su sentimiento de patria, sus valores de patria, y además está muy consciente de su futuro. Esta juventud, si no cambiamos la forma de hacer gobierno y de hacer país, esta es una juventud que tiene muy poco futuro. Mira también un elemento que no quiero dejarlo por fuera, y es cómo los gremios empresariales no entendieron el mensaje que estaban dando, y otra vez más los gremios empresariales se equivocaron al apoyar todo el contrato como estaba. Y los gremios empresariales tienen que entender que cuando se dice que en Panamá no hay mano de obra calificada y ellos admiten que se traiga mano de obra del extranjero para suplir la escasez de mano de obra panameña, creo que es una posición totalmente incorrecta, porque lo que debemos entonces hacer en Panamá es preparar la mano de obra de la juventud panameña para que la juventud panameña entonces encuentre puestos de trabajo calificados, bien remunerados y para los cuales estén preparados. Hay realmente muchísimas cosas que hacer en el país y hay que tomar una nueva iniciativa para conducir diferente el futuro de la patria. Camila. Ahora, porque creo que las protestas
tanto las que hemos visto, la que estamos viendo actualmente como las del año pasado, sí desnudan una realidad y fíjese que varios de los análisis internacionales así lo destacan, de que no es solamente sobre el contrato, hay un cúmulo de enojo y de frustraciones que llevan a explosiones sociales como las del año pasado y un poco como la que estamos viviendo ahora. Y justo le quería preguntar, ¿cómo evalúa usted la capacidad del gobierno, no de este en particular, sino en general en Panamá? Porque bueno, ya el otro año vamos a tener un gobierno nuevo, de resolver esos problemas. Porque siento que muchas veces vivimos a punta de curitas. El subsidio al combustible fue una curita. Eso no hizo nada por solucionar el problema de poco poder adquisitivo que tiene la población. Lo único que hizo fue lanzar dinero a un problema sin verdaderamente atacar las raíces de ese problema. Con los medicamentos han pasado cosas similares y así podemos ir sumando otros problemas. Entonces, ¿cómo califica usted la capacidad del gobierno, tanto a nivel local como al gobierno central, de solucionar los problemas del país? En primer lugar, Camila, yo no tengo a corto plazo un sentido positivo, porque si tú analizas la oferta electoral que hay para el próximo año, no necesariamente una oferta electoral que ofrezca una posibilidad de cambio en el país. Sin embargo, creo que poco a poco la sociedad en general va a dar muestra de tener más conciencia y de estar más dispuesta a luchar por crear un nuevo país. No va a ser de inmediato, no creo una acción puede encaminar, porque último año era más de lo mismo, con los mismos candidatos, los mismos partidos y con una falta de liderazgo. Pero además de esto, Camila, quiero anotar algo que se me había quedado en el tintero, y es que la conciencia ambientalista que tiene la juventud panameña, preocupada por su futuro ambiental, ha sido también un detonante muy importante en esta lucha, y porque vieron amenazada el corredor mesoamericano y porque vieron amenazada que las concesiones mineras a cielo abierto pueden ser muy dañinas para el país. Ese es un elemento que se conversaba, pero que en esta ocasión se ha puesto a flor de piel. Yo vi exactamente los análisis internacionales que se han hecho de la crisis panameña actual, y estoy completamente de acuerdo que este es un cúmulo de frustraciones, de situaciones que los panameños han estado acumulando, y que llegó el momento en que un contrato minero totalmente antinacionalista y un contrato minero totalmente dañino para el país fue la mecha que encendió esta explosión social. Excontrolador Echevarría, a ver, busquemos soluciones de la perspectiva de la realidad nacional. La realidad es una, no es fácil de interpretarla. No obstante, la gobernabilidad, que es la cualidad de gobernar, para que estemos claros, como la gobernanza es el arte o la manera de gobernar, para poner las diferencias. Pero la gobernabilidad está vinculada a la paz social. ¿Se habrán dado cuenta quienes tienen esa responsabilidad de esta situación, señor Echevarría, por lo que usted ve? No, categóricamente creo que no. Que no veo en este gobierno que hayan tomado conciencia de que tienen que rectificar la forma de gobernar. Y para que los panameños volvamos a tener confianza en nuestro futuro, el gobierno tiene que dar muestra de que ha aprendido la lección y que está dispuesto a rectificar la forma.
no pareciera en estos momentos que esa es el parecer del gobierno y que estamos a unas meses de una campaña política en donde habría la oportunidad de crear una mejor perspectiva para el país. Sin embargo, si se forma y se hace política de la forma tradicional que se ha estado haciendo, y si la oferta electoral es pobre, entonces no tendremos un futuro inmediato positivo. Oiga, partidos y líderes políticos es el tema que vamos a tocar después del corte comercial con el excontralor general de la República, José de los Santos Chamberlain. Viene más. El excontralor José de los Santos Chamberlain, nuestro invitado. A ver, vamos a cambiar el tema para explorar un análisis político. Se habla a veces de pacto de gobernabilidad, se habla de alianzas políticas, muchas de ellas son selladas con saliva, nada más porque en el fondo la interpretación que se ha dado producto de los resultados de estos pactos, de estas alianzas, es que es un idilio provocado por intereses fenicios, es un asunto de negocio, a ver cómo se saca provecho de lo que es el Estado. Lamentablemente es así porque el pacto social se ha incumplido hasta ahora en Panamá. Esta situación que se da ahora, donde muchos de los candidatos que usted señaló que muchos habían tomado partido con el tema del contrato, le va a pasar factura a algunos candidatos a la presidencia, en su opinión, señor. Ya hablamos de los diputados. La factura de diputados es bien gruesa, muy gruesa, de muchas páginas. Algunos candidatos a la presidencia podrían verse también afectados por este contrato que está siendo criticado y señalado. Definitivamente creo que si el pueblo es consecuente con sus protestas, algunos candidatos a la presidencia de la República deberían pagar el costo de su adhesión y aprobación al contrato minero que se ha rechazado. Además de esto, creo que a las prácticas políticas de muchos partidos también hay que hacer una protesta interesante, profunda, y yo soy de la opinión de que muchos ciudadanos que están inscritos en partidos políticos cuya dirigencia hoy critican, el mejor ejemplo de civismo es renunciar a los partidos políticos a los cuales les ha dado la firma, y que sientan los partidos políticos a través de la renuncia de su membresía de que la gente ya está cansada de promesas y de clientelismo. Ya hemos visto, por supuesto que no es consecuencia de esta crisis, algunas deserciones de partidos políticos, pero creo que se hace necesario que el panameño que hoy está protestando en contra de la corrupción, que el panameño que está protestando porque se construya un nuevo país, una forma de protestar es darle el golpe a los partidos políticos, y es dándole el golpe a los partidos políticos es renunciando a la militancia política de los partidos que uno considera no están respondiendo a los intereses del país, del pueblo y a los intereses nacionales. Camila. Pero al mismo tiempo, siento que se deben articular organizaciones políticas nuevas que agrupen esas aspiraciones que tiene la gente, porque al final, en un mundo ideal, los partidos políticos existen para buscar cumplir metas, porque creen sea por temas fiscales, porque quieren empujar la política pública hacia mayor infraestructura o hacia más espacios verdes o con una agenda de promover la libre empresa. O sea, la idea es que tengan esos ideales y que
tomen acciones para que el país se dirija hacia esas cosas. El problema es que en Panamá eso no parece ser la realidad, pero las personas creo que deben tomar esto como una inspiración para organizarse. Por ejemplo, no tenemos un partido verde en Panamá, o sea, un partido no verde por el PP, sino verde de ambiental, por ejemplo. Quizá hay gente que decía que, ok, las personas que creemos que queremos un Panamá libre de minería y que queremos un Panamá con más parques naturales, etcétera, deberían organizarse y buscar tener representación política sea en la asamblea o sea a nivel local, o si aspiran mucho a la presidencia, para empujar esa agenda. O las personas que apoyan tener más parques, no sé, pero el problema es que cada uno lo hace por su lado, porque tenemos un miedo a organizarnos, porque la palabra política apesta en el imaginario de mucha gente. Pero al final la política es el arte de resolver es un arte que se supone que existe para resolver problemas. Y los partidos el problema es que aquí lo hemos desdibujado, pero entonces la gente que sí tiene buenas aspiraciones y sí tiene buenos planes no se quiere meter a política porque es una porquería. Entonces nadie hace el buen trabajo, pues. Lo que pasa, Camila, es que la política se ha mercantilizado y es muy caro hacer política. Es así, Contralor, ¿no? Sí, es así, pero yo quiero agregarle a las palabras de Camila un poquito de esperanza. Estuve ayer haciendo un listado de los nuevos líderes que están surgiendo en la política panameña, sin mencionar nombres y sin mencionar partidos ni movimientos, pero veo con mucho optimismo que en el país, a partir de esta crisis, se ha estado generando un nuevo liderazgo con una nueva visión y con una nueva posición. Y tomará tiempo en que este liderazgo se encauce a través de gremios y movimientos o partidos, pero definitivamente soy optimista en el sentido de que hay en las calles nuevo liderazgo, hay en las calles gente que va a reemplazar a los políticos tradicionales a cuales está en este momento rechazando y reclamándole. Se fue la señal, Contralor, momentáneamente. Sí. Se congeló. No, los nuevos liderazgos es muy importante, pero al final no pueden ser aislados. Tiene que haber un nivel de organización. La unidad de criterio es lo que manda al final, ¿no? Pero tiene que haber un nivel de organización y de formalización de cosas, porque si no son como destellos. Por aquí es como un fuego artificial, muy lindo, pero muere. O sea, se quema y ya murió. Para que las cosas tengan sostenibilidad en el tiempo y sean cambios reales, estructurales, tiene que haber un nivel de organización, pienso yo. Esa es mi posición. Y de liderazgo. También el liderazgo es fundamental en estas cosas, ¿no? Porque tiene que haber también lo que yo llamo un momento de inspiración. Yo estoy observando que en este movimiento antiminería, yo siento verdaderamente que hay un legítimo sentimiento nacional. A mí esto me ha impactado muchísimo, sobre todo ver a la juventud ondeando banderas y de una forma militante, sin tener marca de ni color político, como han hecho su forma de rechazo al contrato minero. Camila, usted que es una persona joven, tiene una visión muy distinta de lo que es el país y lo que ustedes esperan. Ahí está, yo creo, la esperanza. La esperanza está ahí. Estoy viendo mucha actividad, mucha proactividad de la juventud. Eso puede generar liderazgo. También, como decía el Contralor Echevarría, esa es la ventaja cuando se dan este tipo de movimientos que pueden surgir de manera inesperada, protagonistas. Sí, pero yo sigo insistiendo que a veces estamos un poco, la palabra no es desenfocados, pero todo el mundo apunta, por ejemplo, a la silla presidencial y creo que no le prestamos atención a los gobiernos locales, por ejemplo, que son posiciones que pueden ser de alto impacto para una comunidad, más allá de quién está en el Palacio de las Garzas. Y siento que a veces no le damos la preponderancia suficiente a
a esas posiciones que al final, por ejemplo, un representante de corregimiento es el funcionario de mayor cercanía a la comunidad, pero creo que de muchas personas se les pregunta quién es su representante y no necesariamente saben siquiera su nombre, porque se desperdicia mucho, pienso yo, salvo honrosas excepciones. Siento que desperdiciamos mucho el poder que tienen las autoridades locales para por lo menos ir generando esos cambios que mejoren la calidad de vida básica de una comunidad y que luego entonces los problemas ya nacionales se vean en otro ámbito, pues. Lo que pasa es que políticamente se creó un adefesio, a mi juicio, que no es otra cosa que la falta de identidad con el cargo que ocupan. Aquí en Panamá, la República de Panamá, la figura del representante de corregimiento había que haberla consolidado, pero sin embargo los diputados de la República se convirtieron en representantes de corregimiento. El rol de los diputados, que es de legislar, de hacer leyes, se transformó para mal, lo convirtieron en representantes de corregimiento. Usted se reincorporó, el Contralor Echevarría, hablaba que la figura del diputado en su forma de ejecutar es más representante de corregimiento que diputado o no, en su opinión. Estoy hablando del rol que desempeñan. Yo siento que ha habido una serie de acciones políticas que se han implementado en los últimos años con el fin de crear una dictadura de partido. Uh-huh. Y una dictadura de partido, entre las medidas que se ha tomado, es que en el tiempo en que habían 505 representantes de corregimientos, tenemos casi 700 representantes de corregimiento. Se han creado 200 corregimientos adicionales que no tienen ninguna justificación, simplemente la justificación de fraccionar el poder político. Y entonces, además de eso, se creó la ley de descentralización para darle a esos que se crearon dinero para clientelismo y de esta forma perpetuar el control del partido en el territorio nacional. Hay cosas que uno a veces no medita sobre el impacto que tiene, pero el hecho de que los diputados se sientan dueños absolutos de los circuitos, incluso que los diputados controlen algunas instituciones de gobierno para mantener su poder político, ahora se fue al detalle de los representantes de corregimiento. Tenemos prácticamente 700 representantes de corregimiento que le hemos creado una ley de descentralización para enviar los fondos para poder utilizarlos clientelalmente y de esta forma garantizar la permanencia política y del control político en las comunidades. Oiga, Contralor, disculpe, no se puede soslayar lo siguiente. La pirámide, ¿cree usted que ha llegado el momento de invertir la pirámide o mantenerla como está? Yo creo que la pirámide está pasando lo mismo que existe en la pirámide de la población. La pirámide de la población está cambiando y transformándose. La base se hace cada día más pequeña porque hay menos jóvenes. Y siento que políticamente vamos a tener que estructurar una nueva pirámide política en donde sea más justa, más equitativa la participación política y la participación en la conducción de la sociedad. Oiga, el hecho que hemos visto durante el transcurso de esta crisis, el concepto del discurso incendiario hay que eliminarlo del guión de una vez y por todas porque eso ha traído malas consecuencias. Llegó el momento ya de pensar con cabeza fría, ser menos intestinales en el pensamiento y en la expresión del mismo. Es necesario, es obligatorio, desde su perspectiva. ¿Cuál es, señor excontralor Echevarría? Yo creo que cuando uno usa los discursos incendiarios, al igual que usa eslogans
eslogans comerciales en la política. Lo que demuestra con eso es que hay falta de propuestas serias, que hay falta de razonamiento, que hay falta de argumentos sólidos. Cuando uno usa la diatriba y cuando uno usa el discurso incendiario, es porque simplemente nos hace falta argumentos de peso. A ver, la necesidad ya de pacificar el país. Estamos viendo que está pueblo contra pueblo chocando. Me lo dice en un minuto, señor Echevarría, por favor. Mensaje. Mira, Guillermo, yo no creo que haya pueblo contra pueblo en este momento luchando. Y te pongo un ejemplo que para mí es importante. Mucha gente ha sufrido, sobre todo en el interior de la República, tranques de 1 hora, de 2 horas. Pero tú no ves esa persona que está en el tranque, metida en su carro, salir a pelearse con los que están protestando o cerrando calles. Es que sí lo he cerrado. Últimamente se lo digo porque he visto acciones un poco muy violentas, ¿no? Eso me preocupa. He visto esas acciones muy violentas, pero creo que también he visto la solidaridad del que está metido en un tranque con la lucha, y la forma con que ha demostrado esa solidaridad con la lucha es simplemente aguantando el tranque, que en otras circunstancias sería totalmente una acción violenta en contra de los que cierran. Bueno, el llamado de atención aquí es que todos busquemos una solución pronta, liderado por el gobierno, para que logremos la paz social nuevamente, que se reactive la economía y que podamos vivir como merecemos nosotros los panameños. Señor excontralor José de los Santos Echevarría, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy amable. Gracias a todos y gracias a ustedes, y feliz mes de la patria para todos los panameños. Igual para usted. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo.